Hola, buenas tardes. Sí, se te oye bien. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a todos, encantado. Bueno, vamos a esperar unos 5 minutillos para que sea un punto y mientras voy aceptando a la gente, ¿vale? Perfecto. Hola Rocío. Hola Héctor, hola Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muy Bien. buenas. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué Ah, tal? muy Buenas buenas tardes. tardes. Espera, no.
todo lo contrario. Uno lo ve hoy, digo, de anoche, el mismo presidente despierto del avión. A veces pasó lo que pasa, pero papi se le gusta hablarme claro. Ese marica orgullo. Pero lo que todos decimos, marica está enamorado. Pues, de ahí empezó la marica, ese marica tirar comentarios feos, escribir, ese marica. Rocío, estás muteada. Sí, buenas tardes. Vamos a dejar un minutillo para que siga accediendo la gente y empezamos.
Bueno, yo creo que vamos a empezar ya. Muy buenas tardes, soy Rocío Álvarez Osorio, CMO de Token City, y quería dar la bienvenida al segundo webinar Q&A titulado La fiscalidad de los criptoactivos en España, Andorra y LATAM, que justo, bueno, pues lanzamos hoy desde The Token Club. Y quería hacer una introducción. ¿Por qué nace Token Club by Token City? Bueno, pues estábamos recibiendo cientos de mensajes desde todas partes del mundo consultando sobre cómo la tokenización pues, les podría ayudar en concreto, pues cómo puedo tokenizar la inversión en real estate, o cómo puedo tokenizar el oro, o los derechos de propiedad intelectual, o las acciones, o la deuda, los fondos. ¿Cuál es la jurisdicción más favorable para hacer las emisiones? Incluso pues, para tener beneficios fiscales, ¿eh? Cómo luego vendo mi token, cómo creo mi propia comunidad de inversores. Y bueno, pues por eso mismo, hace pues yo creo que unas 3 semanas, 3 semanas o un mes, hemos lanzado Token Club, que es un espacio privado, exclusivo y global, pues donde todas aquellas personas que tengan estas inquietudes pueden encontrar respuesta a esas preguntas y conocer a maravillosas personas que les puedan ayudar a conseguir lo que se proponen, porque ya están en el día a día de la tokenización, trabajando pues, con los supervisores, con los reguladores de distintos ámbitos, y son los diferentes profesionales que forman parte de The Token Club. Y dicho esto, voy a entrar directamente a presentar a los invitados que tenemos hoy para hablar de la fiscalidad de los criptoactivos. Por un lado, tenemos a Héctor Torres, de Torres Legal El Salvador. Muy buenas tardes, Héctor, es un verdadero placer. Gracias, Rocío. Igual, un saludo a todos. Contento de participar y compartir conocimientos con todos y ojalá, ¿por qué no?, oportunidades de hacer negocio juntos. Total, total. Espero que hayas tenido un buen regreso a El Salvador. De hecho, estuve con Héctor la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos en un evento en Granada y nos estuvo poniendo los dientes largos pues del marco jurídico que tiene El Salvador y todos los beneficios de cara a, bueno, pues desde emprender nuevos negocios en el marco jurídico que tiene que ver con los criptoactivos. Así como, bueno, pues el cambio tan radical que ha dado el propio país, ¿no? Ante, bueno, pues a nivel de seguridad, a nivel de crecimiento, yo creo que está haciendo un trabajo maravilloso y es envidiable. Héctor? Y bueno, yo creo que el dinero va a donde sabe que se puede reproducir más rápido, donde se puede circular más rápido y sobre todo donde es seguro. Y creo que El Salvador está dando esas facilidades para la inversión local y la extranjera con un paquete de leyes bastante interesante, innovadoras, agresivas, desde la parte de negocios y de la parte fiscal, tratando de reactivar la economía a través de la generación de riqueza privada. Total, total, total. Digno de vivirlo, digno de vivirlo. Por otra parte tenemos a, bueno, Sergi Andrés de Avas Global. Bienvenido, Sergi, que nos viene a hablar sobre todo desde el punto de vista fiscal de lo que está pasando en Andorra, lo que está sucediendo en Andorra, ¿verdad, Sergi? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer, Rocío y el equipo, que hayáis contado con nosotros y un placer también aportar nuestro granito de arena. Y sí, aquí estamos en representación de este pequeño gran país, que es el Principat de Andorra, y aquí estamos pues, para aportar nuestro granito de arena a toda esta mesa internacional de fiscalidad y regulación. Muy bien, maravilloso. Por otra parte, tenemos a Ana Elisa de Iparraguirre, que es socia del despacho de abogados y contadores de Iparraguirre y Tichiti, lo digo bien, desde Argentina. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Rocío, y a todo el equipo de Token City, de Token Club ahora. La verdad que también encantada de participar y celebrando esta iniciativa tan interesante que han comenzado. Muy bien, maravilloso. Y bueno, también tenemos por aquí a Íñigo Egea, que es abogado especialista en fiscalidad de Cuatro Casas, que nos viene a dar el punto de vista desde España. Bienvenido, Íñigo. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a Token City y a Token Club, que me parece una iniciativa fantástica. Y nada, a ver si compartimos muchas cosas. Perfecto. Esperad que voy silenciando por aquí, que tenemos algunos que están sin silenciar. A ver, os agradezco que silenciéis vuestros micrófonos, ¿eh? Igual os he silenciado a alguno que le toca hablar, no lo sé. A ver, a Ana o a... Bueno, y por último tenemos a Jaime Andrés. Jaime Andrés es socio y director de operaciones en Token City, quien realmente, bueno, pues está viviendo día a día con nuestros clientes a la hora de estructurar pues parte de esas operaciones, ¿eh? Así que nada, creo que tenemos un equipazo
para empezar a hablar de lo que hoy nos ocupa, fiscalidad de los criptoactivos, ya que sobre todo pues ahora, supongo que en otros países igual, en España llega lo que es la renta de las personas físicas, que tenemos para presentar lo que es la declaración hasta junio, ¿no, Íñigo? Y Eso bueno, es. pues supongo que la gente pues querrá saber realmente cómo, bueno, pues qué tiene que tener en cuenta y qué elementos deben de tener en cuenta a la hora de llevar a cabo ese tipo de, bueno, de actuaciones. Dicho esto, vamos a empezar con la primera pregunta, que es un poquito para todos. Me gustaría saber qué regulación hay en vuestros países sobre la tributación de criptoactivos en concreto. ¿Quién se anima? Bueno, pues si queréis yo mismo, aquí en España, bueno, imagino que como la mayoría de las jurisdicciones vamos, la regulación va 1, 2, 20 pasos por detrás, ¿no?, de la realidad económica. A día de hoy en España la única normativa tributaria en vigor, ¿no?, que tenemos está muy centrada en las obligaciones de información. Se introdujo en el 2021, pero ha entrado en vigor de manera retroactiva, siendo las primeras obligaciones de información en 2024 con respecto a información del 2023. Y básicamente es una regulación que obliga a retratarse, ¿no?, a dar información, por un lado, a los titulares de los criptoactivos, de las criptomonedas. Está muy centrado en monedas virtuales. El resto de criptoactivos vendrá más adelante de la mano de la directiva DAC 8 y del acuerdo CARS de la OCDE, ¿no? Pero en esencia lo que obligan es a los titulares residentes fiscales en España que tengan monedas virtuales en el extranjero, a declarar su posición al 31 de diciembre, y a los intermediarios, y por intermediarios la norma se refiere tanto a los custodios como a los exchanges, que tendrán que, bueno, pues que declarar, ¿no?, tanto las operaciones en el caso de los exchanges como los custodios, o sea, como los saldos en caso de los custodios del año 2000, bueno, anualmente, ¿no? Esta primera declaración es del año 2023, ¿no? Esa es la única, digamos, norma fiscal específica que tenemos en España. Lo que luego tenemos, no tenemos norma específica para tributación de criptoactivos en la regulación de los distintos impuestos, con lo cual lo que tenemos que hacer es analizar la normativa que ya tenemos, ¿no?, y adaptarla, ¿no?, al caso específico de los criptoactivos. Ese análisis además hay que hacerlo caso por caso, analizando muy bien qué criptoactivo tenemos delante, qué derechos y facultades atribuyen a su titular, y bueno, eso nos genera pues cierta conflictividad con la administración tributaria, pues porque se generan dudas, ¿no? Sí que tenemos un cuerpo de doctrina vinculante de la Administración Tributaria Española que poco a poco sí que con respecto a criptomonedas va mucho más avanzado. Tenemos unas 50 o 60 consultas, ¿no?, donde pues nos va un poco sentando las bases de cómo debe de tributarse, ¿no?, en cada uno de los impuestos, dando un poco más de seguridad jurídica, pero para el resto de criptoactivos, securities, utilities, NFTs, tenemos 6 consultas aisladas y todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y no, lo que decía Íñigo es el mensaje que ha recibido mucha gente, ¿no? Y he recibido un mensaje rojo, un warning, porque efectivamente pues un exchange ha notificado a la hacienda pública que tengo en España criptomonedas, ¿no? O sea, creo que mucha gente lo ha recibido en España, entonces creo que es importante el saberlo. Claro, aquí, fijaos, el principal problema que tienen, yo creo, las agencias tributarias en todo el mundo, no solo en España, es que tenían una falta de información total, ¿no? Entonces, el primer problema que han tratado de solucionar es este. Es decir, oye, no tengo información, necesito nutrirme de información para comprobar que se está tributando correctamente con todas las operaciones de los criptoactivos. Por eso no es coincidencia que sea la única norma que tenemos a día de hoy es lo que regula es esas obligaciones, ¿no?, de declaración. Y lo que sí que es cierto es que le está dando a la Administración Tributaria mucha información, ya no solo porque los propios titulares la declaren, sino que sean los intermediarios, ¿no?, los exchanges, o los wallets, ¿no?, y los custodios, ¿no?, los que den esa información, que es lo que hace que salte ese aviso, ¿no?, al que hacías referencia antes. Pero es cierto que no da toda la información. Primero, solo da información sobre monedas virtuales, no otros tipos de criptoactivos. Segundo, por ejemplo, el caso de los titulares, en función del sistema de custodia, las monedas autocustodiadas, pues todavía no hay que declararlas, ¿no? O sea, digamos que poco a poco van dando pasitos, pero cada vez tienen más información. Muy bien, gracias, Íñigo. Voy a pasar al siguiente, pero que quiero, vamos, a la comunidad de Token Club que hoy nos está siguiendo. Yo ahora estoy haciendo las primeras preguntas, pero la intención es que os animéis a hacer un montón de preguntas. Tenéis aquí a profesionales maravillosos y seguramente pues surjan cuestiones, así que os tenemos aquí el chat
podéis ir escribiendo las preguntas por el chat. Yo las iré leyendo y vamos, y así vamos dando cabida a unos y a otros. Sergi, cuéntanos, ¿cómo está Andorra al respecto? El otro día me moría de la risa con Sergi porque, no sé, igual me mata al decirlo, no lo sé, pero me decía, Rocío, es que realmente nuestro mayor comercial es Pedro Sánchez. Cada vez que dice algo en España nos llegan un montón de clientes a Andorra. Entonces, bueno, cuéntanos cómo están este tema en Andorra. Sí, de cara a Andorra, también yo creo que va bien hacer primero España y luego Andorra porque también estamos muy cerca y el régimen jurídico es muy parecido. De hecho, en casilla de España no entro, entra Íñigo, ¿no? Lógicamente, pero en contraposición con Andorra, al final todo declara más o menos igual. Sí que tenemos una ley específica de activos digitales, que es la ley de activos digitales, ¿no? Que esta sí que es específica, ¿no? Y esta ley sí que establece algún tipo de tributación especial, que sí que no es la genérica que adaptamos pues de la ley de ordenamiento, la ley general tributaria de aquí, que sí que no la adaptamos, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la reducción de si tú tienes criptomonedas y las has permanecido a partir del año, se te aplica un coeficiente reductor del 25% por cada año que hayas tenido estas criptomonedas holdeadas y luego si reinviertes en bienes del Principado, ¿no? Todo esto está en ley de activos digitales y luego el marco general tributario que tenemos en Andorra, ¿no? De los primeros 24.000 euros, esto en rentas del trabajo, ¿no? Los primeros 24.000 euros te van a 0, luego con la reducción de 24 a 40 te van al 5% y de 40 hasta el infinito te van al 10%, ¿no? Entonces esto no es casualidad, esto es igual que el compañero El Salvador que lo ha comentado antes, al final la inversión extranjera lo que te hace es potenciar un país, al final el inversor lo que busca es un país atractivo y lógicamente la presión fiscal que está habiendo en España y sobre todo la falta de capacidad económica, lo que nos está viniendo es de que nuestro mayor comercial actualmente es Pedro Sánchez, en el sentido de que a medida que va subiendo la presión fiscal, muchísima gente se relocaliza, traslada su residencia fiscal, lógicamente haciéndolo bien, y muchos de ellos, sobre todo emprendedores, tiran para Andorra. Y entonces nosotros los acogemos con las manos abiertas, lógicamente, tanto si están en el mundo de los criptoactivos, con las ventajas que he comentado antes, como también sobre todo a nivel de negocio, porque aquí al final tanto abogados como administraciones, como los diferentes agentes que tenemos, pues tenemos pues, todo tipo de clientes del perfil muy digital, ya sean creadores de contenido, ya sean de dropshipping, de funnels de ventas, de closers, setters, cualquier tipo de esto. Así que sí, Andorra está tirando la digitalización y la normativa poco a poco se va adaptando a esta nueva inversión extranjera digital que va subiendo. Muy bien, muchísimas gracias, Sergi. Ana, ¿y qué está pasando por Argentina? ¿Cuál es el marco de Argentina? Sí, bueno, parece que va a ser el más caótico de todos, por lo que voy escuchando. Es bastante inorgánica acá nuestra normativa. De hecho, la inclusión en la normativa argentina del término monedas digitales, y solamente eso porque ni siquiera fue acompañada de una definición, se dio recién a fines del 2017 y para ser aplicado a partir del 2018. E introdujo bastantes cambios, pero claro, con muchas fricciones e incoherencias en lo que es el régimen tributario, porque incorporan moneda digital sin definirlo dentro del rubro activos financieros, de manera que todas las previsiones legales que estaban para este conjunto de activos financieros tradicionales, que no comparten características con los activos criptográficos, se aplican y bueno, y empieza a haber un montón de observaciones o de alarmas, como por ejemplo, bueno, ¿qué incluye moneda digital? No hay dudas de que son tokens de pago, pero ¿qué pasa con los otros tokens? Que tenemos un montón. También define, no quiero ser por ahí tan específica porque es un webinar genérico, pero nosotros, las personas humanas, porque las empresas pagan siempre ganancias por cualquier tipo de resultado positivo que obtengan, pero en cuanto a personas humanas ya no es necesario ser habitualista, es decir, que basta con una sola operación que si es de fuente argentina y supera determinado mínimo, que hoy más o menos estaría a los $1.000, va a tributar. Y entonces, claro, ¿cuándo es de fuente argentina? Cuando el emisor es argentino, pero resulta que tenemos activos que son descentralizados. Entonces, realmente tenemos muchas más dudas que certezas. Si tenemos una alícuota que en términos generales ya sea considerar la ganancia de fuente argentina o fuente extranjera va a estar en el 15%, pero bueno, también tenemos el impuesto a los bienes personales, que es un impuesto al patrimonio y que no muchos países lo tienen. Y bueno, realmente tampoco sabemos cómo tenemos que evaluar el criptoactivo al 31 de diciembre, porque el impuesto a los bienes personales es un impuesto patrimonial
que saca una foto al 31 de diciembre y dice, estos activos grabados van a pagar una alícuota. Una alícuota si el bien está situado en Argentina y otra si está situado en el exterior, que es una alícuota diferencial. Bueno, ¿cómo tomamos esta fuente, no es cierto? ¿Cuándo está situado en Argentina y cuándo no? Entonces tenemos, y además no está incorporada la ley de impuesto a los bienes personales, sino que es un dictamen del fisco, que no es ley, con lo cual viola principios constitucionales. En definitiva, y creo que porque es un tema bastante específico y después hay preguntas, lo iremos viendo caso a caso, es bastante caótico y desorganizado. Se advierte más una premura por recaudar que un análisis serio para regular correctamente. Muchas gracias, Ana. Héctor, cuéntanos, ¿cómo está este marco regulatorio en El Salvador? Pues mira, escuchándolos a todos, creo que El Salvador lo que vio o visualizó fue cómo evitar la tormenta perfecta, porque es un mar de dudas y de inquietudes que surgen en todos, desde la falta de tipicidad de definición qué es un token, qué es un activo digital. En muchos lados El Salvador vino y apostó bien fuerte a una agenda digital. No solo fue la ley Bitcoin, a la ley Bitcoin la acompañó la ley para la emisión de activos digitales, y dentro de una agenda digital y de promoción de la inversión en tecnología, creó otra ley de incentivos fiscales a la innovación y manufactura de tecnologías. Entonces, esto buscaba abarcar desde una idea de política monetaria a través del Bitcoin, una estrategia de emisión de activos digitales y de conceptualización de activos digitales, y una atracción de empresas que nada más son proveedores de tecnología para toda la industria. Entonces, la ley Bitcoin fue bien clara con el tema fiscal. Uno dijo, es moneda de curso legal, ¿sí? Independientemente de las concepciones que cada uno tenga de moneda o no, dijo, es moneda de curso legal y por lo tanto las fluctuaciones o variaciones del precio no van a afectar el tema de ganancia de capital. Dos, la ley para la emisión de activos digitales estableció en el artículo 36 una exención total para todas las operaciones que tengan que ver con activos digitales que se hayan registrado o a través de proveedores de servicios de activos digitales registrados en El Salvador, y entre persona a personas también con respecto a estos tipos de activos digitales. De esta forma, la compraventa de activos digitales, que ya está definido en la ley que es un activo digital, está exenta. La ganancia o rendimiento de lo que generen esos activos digitales está exento. Los emisores de los activos digitales están exentos. Los proveedores de servicios de activos digitales, exchange, OTCs, están exentos. Los certificadores o los actores de empresas del ecosistema están exentos. Y luego, la ley de innovación de tecnologías estableció que aquellas empresas que se vengan a alojar y presten servicios de tecnología descentralizada y comercialicen servicios tecnológicos, también van a estar exentas. Y dentro de este sistema también es importante que la repatriación de capitales o pagos que se realicen a extranjeros, repatriación de en tema de pagos, dividendos, también en estas modalidades estará exenta. Luego, en el tema de repatriación de capitales, no va a haber ningún tipo de withholding o retención a pagos al extranjero. Ya cada extranjero, con lo que le paguen, verá cómo lo declara en su país, ¿sí? Entonces, se buscó este sistema y esta modalidad no para ir detrás del ingreso, sino para que el privado genere ingreso, lo traiga a El Salvador, así se irradie un poco o se distribuya esos ingresos en la economía local y así se vaya reactivando más. Se acaba de emitir, por ejemplo, una emisión de tokens para financiar la construcción de un hotel enfrente del aeropuerto. Da un rendimiento cada token del 10% y 10% anual. Y de ahí lo que tienen que entender es que el inversionista que compre ese rendimiento del 10% va a estar totalmente exento. Si en el mercado secundario vende y comercializa ese token, la ganancia por la comercialización de ese token está exento. ¿Va a tener la obligación de declararlo? Sí, pero no va a pagar por lo que eso genere. Entonces, esa fue la manera por la cual El Salvador quiere buscar ser un actor en el mercado internacional de activos digitales, de emisiones,
y que emisiones que se registran, que se emiten en el extranjero se puedan registrar en El Salvador y así ser un canal para la gestión y manejo de capitales. O sea, la idea de los activos digitales es dinamizar la economía y acelerar la forma en la que el dinero se mueve. Entonces, si tú vienes y lo que haces es normativa que va contrasentido para lo que sirven los activos digitales, no los vas a hacer funcionar. Entonces, creo que se ha pensado de una manera bastante efectiva, bastante agresiva, bastante correcta, y los primeros 5 años de aplicación de este gobierno tecnológico se van a ir consolidando, creo yo, en los próximos años. Y vamos a ver más emisiones de activos digitales realizados desde El Salvador. Muy bien, maravilloso, Héctor. Creo que nos vas a buscar una casa todos, un colegio para nuestros hijos y nos vamos todos para allí. Bueno, Bienvenidos. vamos a ver. Efectivamente, al final los criptoactivos, ¿no? Lo repetimos mucho, pero sobre todo pues para que la gente bueno, pues le vaya calando y vaya entendiendo un poquito a veces de qué estamos hablando, ¿no? Porque dentro de los criptoactivos, por un lado, efectivamente están las criptomonedas. Las criptomonedas entiendo, bueno, pues que tú la adquieres y luego la vendes, y ahí entiendo que es una plusvalía generada. Lógicamente están también las stablecoins, pero luego hay una variedad de tokens que se categorizan en función del subyacente que representan. No tiene nada que ver un utility token que representa un uso o un servicio, un NFT que igual está representando pues, a un cuadro respecto a derechos de propiedad intelectual, o un security token que está representando una acción o un bono, ¿vale? En ese caso, por ejemplo, Jaime, tú que estás muy acostumbrado a, bueno, a lo que es la parte de llevar a cabo emisiones con clientes de security tokens, esa parte más de real world assets, ¿cómo se instrumentaliza o cuáles son las preguntas más frecuentes que tienen los clientes respecto a esta parte más de tributación de los real world assets? A ver, aquí realmente las preguntas te pueden venir por dos vías. O sea, una, el propio emisor, y en el propio emisor, como decía Íñigo antes, al final, por lo menos los emisores en España, la tributación de esos securities, en el fondo, lo que tendríamos que hacer es trasladarlo al mundo real y decir, el token es una representación digital de una transacción económica tradicional, una financiación, una ampliación de capital, y asimilarla en esa medida en cuanto a tributación. Otra cosa son las preguntas que te hace el propio emisor por el interés que tiene en sacar adelante su financiación, que es qué le va a pasar al inversor en cuanto que está invirtiendo en criptoactivos. Es decir, cómo va a tener que declarar esa actividad, si le tendré que hacer o no retención, en función de qué es lo que esté emitiendo, cómo tributará, si será cuando invierte, si será luego cuando realice o cuando reciba rendimientos. Entonces ahí vienen muchas de las preguntas y luego ya vienen otras un poco más golfas, por llamarlo de alguna manera. Es decir, y la agencia tributaria se entera de estas cosas, las tengo que declarar yo, le llega información en función, si invierto, por ejemplo, en un proyecto que sea en El Salvador, pero yo soy residente aquí, o invierto en un proyecto en Andorra, o invierto en cualquier sitio, he de tributar aquí. Ese tipo de preguntas son las que al final acaban preguntando, y muchas veces vienen también de he recibido una notificación, un aviso del CR 20001, es decir, ¿esto qué pasa? ¿Me tiene fiscalizada la agencia tributaria? No, es simplemente que tiene información, pero muchas veces las preguntas van de acuerdo, esta transacción que esté digitalizada, ¿cómo la tengo que tratar fiscalmente? Vale, y entonces ya está, la lanzo a tanto Sergi, Íñigo, Héctor, Ana, independientemente que luego entremos en la parte de criptomonedas, en la parte de los real world assets, ¿cómo se están tratando en vuestras legislaciones? Es decir, si yo compro una acción tokenizada por la mera tenencia, o cuando la vendo, tengo que declarar por la mera tenencia. Tengo, lógicamente, que declarar y tributar por la plusvalía generada. Ocurre lo mismo cuando es la tokenización de deuda. ¿Quién se anima? Yo un poco al hilo de lo que decía Jaime, en España que hay un principio general, y es que al final tienes que analizar los derechos y facultades atribuidos a cada token, ¿no? Y en función de esos derechos y facultades,
por ejemplo, en el caso de los security, pues mucho te va a llevar a una tributación análoga a la que tendrías con instrumentos, digamos, más tradicionales, como puede ser una acción o un título de deuda, un bono, ¿no? Entonces, para los emisores de security token, con carácter general, como decía Jaime, bueno, esto no va a generar ningún ingreso ni contable ni fiscal, porque al final lo va a contabilizar o bien contra pasivo, si es un token de deuda, o contra mayor patrimonio patrimonio neto, si es un equity token, ¿no? Y desde el punto de vista del IVA, de la imposición indirecta, la emisión y entrega de security tokens en el mercado primario tampoco va a llevar IVA, porque o bien es una operación no sujeta o bien es una operación sujeta y exenta de IVA, ¿no? Entonces, para el emisor está bastante claro. Para el inversor, pues es un poco lo mismo, ¿no? Si tenemos un equity token, pues va a tributar de manera muy parecida a lo que tributaría, ¿no?, la tenencia de una acción en España. O sea, la mera tenencia del equity token puede generar tributación de impuestos sobre el patrimonio. La transmisión del equity o del security token, bueno, la del equity token te puede generar ganancia patrimonial y la de un security token te puede generar un rendimiento de capital mobiliario aquí en España. Cualquier rendimiento que puedas recibir, por ejemplo, de un equity token, pues tributarán el impuesto sobre la renta en España como si fuese un dividendo, ¿no? Como un rendimiento de capital mobiliario, etc. Entonces, al final, un poco digamos, la película luego cambia mucho, ¿no?, en la emisión de utility tokens, pero eso, si quieres, lo dejamos para luego, ¿no? Porque es verdad que el escenario cambia, ¿no? Porque el subyacente es distinto. Quiero decir, el utility token te va a dar derecho al acceso a un servicio subyacente, ¿no?, o al acceso a un servicio a un producto subyacente, ¿no? Pero con carácter general es un poco así, ¿no? Lo que se está diciendo, ¿no? Vale, un matiz adicional, Íñigo, ahora que estamos, que es una preocupación habitual o una consulta habitual. Si yo obtengo ese tipo de rendimientos cualquiera, sea un rendimiento que me entre por rendimiento de capital mobiliario o una ganancia patrimonial en un exchange fuera, entiendo que aquí se tributa por renta mundial, es decir, si yo soy un residente fiscal en España, yo tributo Eso también es. por esa plusvalía. Eso es, sí, sí, al final en España, como bien dices, tributas por renta mundial, con lo cual tributarás por ese, digamos, rendimiento o esa ganancia patrimonial con independiente de dónde se localice. El plus que puedes tener ahí es que además puedas tener tributación en la fuente, ¿no? En el lugar donde se localice, que luego está es el otro melón, que luego, si queréis, vamos a ello, ¿no? Que yo creo que es algo que ya habían anticipado mis compañeros y que es una preocupación común en todas las jurisdicciones, y es qué criterio o qué punto de conexión utilizamos para localizar un criptoactivo, ¿no? O una criptomoneda, ¿no? Que en definitiva va a depender un poco del sistema de custodia que se utilice aquí. Por anticiparme un poco, en España, ya hemos dado un pasito, ¿no? Con las obligaciones de declaración, y tenemos alguna consulta en el impuesto sobre la renta de los residentes que en esencia distinguen dos escenarios. Oye, si tú tienes las monedas o los criptoactivos custodiados por un tercero, ¿no?, por un exchange o por un custodio tercero, pues se van a localizar, o el punto de conexión que estamos utilizando se localiza donde se localice, ¿no?, ese proveedor de servicios, ¿no? Con lo cual, si tú lo tienes localizado en un exchange español tipo Bit2Me, pues se localiza en España. Si lo tienes localizado en un exchange extranjero, se localizará en el país donde se encuentre localizado ese exchange, ¿no? Pero, sin embargo, si lo tienes autocustodiado, para empezar, del modelo 721 sales, ¿no?, del ámbito de aplicación. Y hay una consulta del 2023 de la Dirección General de Tributos que pasó un poco desapercibida, pero que ya incluía que el criterio, a juicio de la Administración Tributaria Española, en los autocustodiados es que se localizarán donde tenga la residencia, digamos, la persona que tiene acceso a las claves, el titular, ¿no?, del wallet autocustodiado, ¿no? Que es un criterio como cualquier otro, que puede tener sentido, porque al final quien conoce las claves privadas es el que tiene la posibilidad de disponer, ¿no?, de esos criptoactivos, pero que habrá que ver que se coordina a nivel internacional con el resto de jurisdicciones, ¿no? Esto que comenta Íñigo, que bueno, que por supuesto ustedes están más avanzados en España y además han ido forjando doctrina en función de las consultas vinculantes. En Argentina es casi inexistente el tema de la consulta vinculante, y como vieron, la legislación no es clara. Entonces no tenemos una pauta para poder determinar cuándo están alojados, ya cuándo es fuente extranjera, cuándo no. Y sí tenemos también el criterio de renta mundial, es decir, que se tributan por las ganancias obtenidas tanto en fuente argentina como en fuente extranjera.
Con relación a la pregunta inicial, Rocío, nosotros, bueno, teniendo en cuenta el principio de la neutralidad tecnológica y de ninguna norma específica para activos virtuales ni tokenización, vamos a terminar tributando en función de la realidad económica, es decir, del subyacente. Sobre todo teniendo en cuenta que no hay una definición para monedas digitales, como explicaba, y que lo más sensato es pensar que se refiere a tokens de pago y que no está incluyendo otro tipo de tokens. Sí, desde el punto de vista de Andorra y sin querer abrir más melones, que entrábamos aquí con el tema del IVA, de los utility tokens, de tal, que al final es todo bastantes melones. También comentar de que los modelos que comentaba Íñigo, en Andorra no existe ni el equivalente. Todo lo que son modelos del 172, 173, 721, no hemos llegado a este nivel de obligaciones, ¿no?, para los proveedores de servicios cripto. Por tanto, esta legislación específica en Andorra no existiría, ¿no? Quedaría extramuros. Entonces, desde el primer melón, ¿no?, que hemos abierto, que era el cómo tributan, en este caso, pues los security tokens, ¿no? En Andorra no existe regulación para ella. Entonces, también, como estoy viendo la mayoría de jurisdicciones que estamos comentando, pues nos vamos al subyacente, a la realidad económica de qué es lo que se está realizando, ¿no? De tal manera que rascamos y qué es el negocio jurídico real que se está haciendo, y en base a eso pues ya tributará en función pues nuestra ley de ordenamiento tributario, así como la ley de renta en este caso. Muy bien. Aquí por completar la cosa es, Sergi, es cierto que España, digamos, ha sido pionera, ¿no?, y se ha adelantado un poco con el tema de las obligaciones de información, que ya digo, son obligaciones de información incompletas porque están solo centradas en criptomonedas, no otros criptoactivos, y en función del sistema de custodia puedes acabar escapando, ¿no? Pero se ha adelantado a algo que se está negociando a nivel internacional. A nivel europeo tenemos la directiva DAC 8, que llegará previsiblemente, ¿no? En 2000, o sea, la primera obligación parece que va a ser en 2027 con respecto a información del 2026, y a nivel internacional tenemos el acuerdo CARF, ¿no?, de la OCDE, que tiene el mismo horizonte temporal. Y es importante tener en cuenta que estas dos futuras normas a nivel internacional que se están acordando, estos ya hacen referencia a criptoactivos en sentido amplio, no solo a criptomonedas, ¿no? Entonces, bueno, es previsible que estas obligaciones de información se vayan expandiendo, ¿no?, por todas las jurisdicciones. Es una tendencia. Yo creo que también, si nosotros nos ponemos a ver, vas a tener los activos digitales nativos que fluyen a través del Internet y se crean en el Internet y van en blockchain y son 100% tecnológicos. Y luego tienes los activos tokenizados. Y cuando los activos tokenizados se reflejan en un subyacente, ahí puedes tener ya criterios para temas fiscales. Lo que hizo la legislación en El Salvador es no solo dar incentivo al intercambio de tokens, sino a la actividad subyacente que representa la emisión. Y de esa forma prácticamente tienes cubierto la forma de tributación indirecta y de tributación directa. Valga aclarar, El Salvador solamente tiene un convenio para evitar la doble imposición, que es con el Reino de España. Obviamente, si hay una emisión que se realice desde El Salvador, va a cumplir con los criterios para informar a la Hacienda española sobre ese tipo de cosas, pero ahí nos vamos a ir al principio de empresas o emisores ricos y dueños de empresas pobres, y probablemente la empresa aquí va a tener mucho y no va a distribuir casi nada, y va a buscar temas de reinversión y buscar otras figuras societarias para hacer algún mecanismo que permita al emisor tener la mayor eficiencia económica posible. Estupendo. Pues vamos a empezar ya con las preguntas, que tenemos un montón, ¿eh? Vamos a empezar con la primera, que yo entiendo que también depende de la jurisdicción, no lo sé, ya me contaréis vosotros. Dice Charlie Five, compro un Bitcoin y con ese Bitcoin compro una obra de arte en NFT. ¿Qué debo declarar? Pues aquí, por empezar yo, si queréis, en España, la adquisición del Bitcoin está exenta de IVA, para empezar, ¿no? La tenencia del Bitcoin te puede generar tributación e impuesto del patrimonio. Si la tienes a 31 de diciembre, pues tendrás que declararlo junto con el resto de bienes, ¿no?, en el impuesto sobre el patrimonio o el impuesto sobre las grandes fortunas, si alcanzas el umbral. Y luego la venta del Bitcoin te puede generar o te generará, si lo haces como inversor privado, que es normalmente como se opera, una ganancia patrimonial en tu IRPF por la diferencia, digamos, entre el valor de mercado del Bitcoin cuando lo vas a
transmitir para adquirir el NFT y la cotización del Bitcoin que tenía cuando lo adquiriste, esa diferencia te va a generar una ganancia patrimonial que tributa aquí en la base imponible del ahorro a un máximo del 28%, que es mucho más de lo que hemos visto en El Salvador o el 10% al que hacían referencia en Andorra, ¿no? Y luego la adquisición del NFT, pues de nuevo, el NFT es un elemento patrimonial más, habrá que ver qué tipo de NFT es, ¿no? La mera tenencia del NFT, como cualquier otro elemento patrimonial, te puede generar tributación en el impuesto sobre el patrimonio y habrá que ver qué haces con ese NFT. Si ese NFT en un futuro lo vendes, ¿no? Pues te puede generar otra ganancia patrimonial. Aquí hay una cosa que es bastante contraintuitiva para los fiscalistas, ¿no? Y es que cuando, o sea, digamos que las criptomonedas están calificadas a efectos fiscales en España como medio de pago o como divisa, ¿no? Solo a efectos de IVA. ¿Vale? A efectos de imposición directa de IRPF lo califican como activo intangible asimilable a divisa y eso hace que cada vez que la utilices para pagar cualquier cosa, como ocurre en este ejemplo, el Bitcoin lo usas para pagar y comprar un NFT, te genera tributación simplemente utilizarlo para comprar, porque se considera que transmites el Bitcoin para adquirir un NFT, ¿no? Y eso es una cuestión que a largo plazo van a tener que acabar solucionando, ¿no? Porque si el Bitcoin es divisa o dinero, ¿no? A efectos de IVA, pues ¿por qué no lo es a efectos de IRPF o impuestos sobre imposición directa, ¿no? Claro, yo entiendo que ese problema en Salvador, al ser moneda en curso, no pasa, ¿no? Claro, Eso es. es una de las ventajas, ¿no? Así es. Y la verdad es que lo que pretendía es tal vez no hacerle la vida más fácil al empresario, pero por lo menos a los abogados nos ha simplificado el trabajo terriblemente, ¿sí? Entonces, más que todo te vas a un tema de estructura y sí aplicar o trabajar en equipo con colegas de cualquier otra parte del mundo por el tema de llevarse el rendimiento a otros países, que ya va a tener su tributación local en el lugar donde se lleve el rendimiento. Vale, tenemos otras preguntas. Bueno, Ana, que ibas a decir algo. No, Digo, no, hay preguntas para Andorra y hay preguntas para Argentina Sí. específicas. Lo digo porque os las voy distribuyendo ya, ¿eh? A ver, Sergi, me preguntan por aquí. ¿En Andorra puedo fijar la dirección fiscal para una tokenización en el caso del white paper para hacer el smart contract aunque no sea residente? A ver, sobre esta pregunta yo creo que habrían bastantes patas, es decir, yo entiendo que es un residente fiscal español y por tanto, conforme a renta mundial que comentábamos antes, a no ser que las rentas estén sujetas en fuente o en origen, tributaría en España por todos los rendimientos, ¿no? Luego estaríamos hablando aquí de una tokenización en Andorra, entonces para esta tokenización sí que entraría también nivel regulatorio, es decir, que regulatoriamente se puede hacer a nivel de tokenización y luego, si regulatoriamente se puede y la emisión de los tokens de instrumentos financieros se hace en Andorra, una cosa es que regulatoriamente se realice en Andorra y la otra es que fiscalmente Hacienda Española entienda de que el rendimiento se ha generado en Andorra y no en España, ¿no? Porque en este caso, si se vehiculiza a través de una mínima estructura o una sociedad, si no hay sustancia, no tiene sentido económico y no tiene ningún propósito más allá que no pagar impuestos, podrían aplicarle reglas de transparencia fiscal internacional, reglas bueno, de que al final Hacienda Española por las rentas las nacionalice directamente la renta de España, ¿no? Como persona física. Por tanto, es decir, que un residente fiscal español puede hacer actividades en Andorra sin residir fiscalmente ahí, se puede siempre y cuando la sociedad, vehículo con la cual realizas esta actividad económica, efectivamente tenga sustancia suficiente y efectivamente tenga sentido económico, ya sea porque está participada con más socios, porque tiene empleados, porque tiene estructura, etc. Muy bien, vale. Aquí hay otra, dice, hay muchos abogados que consideran la tokenización de real estate algo ilegal porque no se puede traspasar la propiedad a un token holder. Vamos a ver. Aquí me animo yo, si me dejáis, o Jaime, si quiere, no lo sé cómo. Justo es que en Token City una de las cosas que más hacemos es la parte de tokenización en real estate. No es que la tokenización en real estate sea algo ilegal, o sea, es decir, la tokenización en real estate se está instrumentalizando de la siguiente manera. Es decir, lo que se tokeniza cuando un promotor quiere construir o quiere comprar para alquilar y explotar y necesita, pues lógicamente, financiarse,
lo que se está tokenizando directamente es en la sociedad el capital, si es una sociedad anónima, por lo menos en España, o deuda, si realmente quieren ir a financiarse mediante la deuda, ¿vale? Entonces, se tokenizan, bueno, pues esos dos activos, uno o el otro, o incluso ambos, depende de cómo lo quiera estructurar a nivel de operación, y eso es lo que se emite, pues efectivamente dentro de bueno, un protocolo de actuación a nivel tecnológico, jurídico y financiero. Respecto a la tokenización de real estate, no es que sea ilegal, o sea, si tú puedes tokenizar un contrato de compraventa, no hay problema, un contrato de compraventa de un inmueble. El problema es efectivamente garantizar la sucesión de ese tracto respecto a la inscripción en el registro de la propiedad, porque todavía no hay, sería maravilloso que el registro de propiedad pues fuera un... no va a salir. El que transmite la información desde fuera. Oráculo. Un Eso fuera un oráculo, blockchain. exacto, un oráculo para que estuviera directamente conectado. Entonces, así es como se instrumentaliza. Y tenemos una pregunta para ti, Ana, de Argentina, que viene a decir, vamos a ver, también y para Héctor, ahora iremos. A ver, vamos a ver. En Argentina, para tokenizar es necesario crear un fideicomiso. ¿Y de qué tipo sería el mismo? Es una pregunta bastante amplia porque hay que ver el caso concreto en realidad, pero el fideicomiso es un vehículo que podría tokenizarse porque en alusión a lo que recién comentabas vos, Rocío, sobre, bueno, por ejemplo, el real estate, muchas veces como el derecho real claramente no se puede traspasar a través de un token, digamos, transmitir, porque nos falta el título y el modo, o sea, la inscripción en el registro, lo que hacemos es tokenizar derechos personales y a través de un vehículo jurídico puede ser el fideicomiso, también puede ser una sociedad. Nos vamos a ir encontrando, como en Argentina no hay una normativa como ya tienen ustedes en Europa que permita tokenizar determinadas, o sea, como ustedes tokenizan acciones, nosotros tenemos ciertos obstáculos que los vamos superando de una manera un poquito más manual, quizás, o más rústica, pero sí, el fideicomiso es uno de los casos, y si es un fideicomiso financiero va a estar sujeto a CNB, y si es un fideicomiso ordinario no necesariamente. O sea, en la medida en que no constituya título valor, no habría problema. Gracias, Ana. Tenemos una para Héctor. ¿Se puede hacer una SA de CV que tribute en El Salvador y llevar la tokenización a ese país, aunque los clientes sean de otro país? Bueno, en principio sí se puede realizar, pero aquí tenemos que tener en consideración que una emisión registrada en El Salvador y que tenga el propósito de ser vendida en otras jurisdicciones tiene una limitante en la jurisdicción donde la quiero ir a vender. Si yo voy hago la emisión en El Salvador y me voy al país X y empiezo a hacer promoción en el país X de esta oferta, pues obviamente me estoy saltando las leyes del país X para la comercialización de emisiones. También hay jurisdicciones a las cuales, por lo menos aquí en El Salvador, cuando se hacen emisiones, no se permite destinar o dirigir la oferta de tokens y ni siquiera aceptarles que adquieran los tokens. Entonces, el tema aquí es un tema de estructuración y es un tema de trabajo colaborativo con las jurisdicciones en las cuales creo yo que voy a comercializar el token. Esto no implica que aisladamente un tercero de una jurisdicción X a la cual no va dirigida la oferta pública adquiera un token. Eso es distinto, pero la línea interpretativa ahí es bastante delgada y tenemos que tratar o por lo menos desde El Salvador estamos tratando de ser muy respetuosos de las demás jurisdicciones y que no se piense que se quiere emitir desde El Salvador para bypassear la jurisdicción de otro país. Está claro. Otra pregunta, ¿puedo tokenizar un proyecto inmobiliario en un país pero construirlo en otro? De tal forma que el comprado del token lo adquiere un país diferente donde va a estar ubicado el proyecto. Aquí nosotros, no sé si Jaime quieres contestar a esta pregunta porque de hecho es muy usual, ¿verdad? Esta pregunta dentro de la casuística que tenemos nosotros.
Sí, a ver, en la línea con lo que comentabas, proyectos inmobiliarios, al final la forma, digamos, de tokenizarlo sin tener problemas registrales sobre la propiedad, tal como lo estamos haciendo, es creando vehículos ad hoc digamos, que son los propietarios digamos, de ese producto inmobiliario. ¿Quién puede ser accionista o quién puede participar si se estructura con un formato de deuda en una sociedad española? Cualquiera. Es decir, en ese sentido no hay ningún tipo de problema. Y de la misma manera, ¿una sociedad española puede invertir en activos fuera de España? Perfectamente. No hay ningún problema tampoco. Lo único que sí que es verdad que a efectos de propiedad, pues tiene que acogerse en esa propiedad a la legislación del lugar donde está el terreno ubicado. Pero a la pregunta, ¿se puede tokenizar? Sin duda. Y luego lo que pasa es que la tributación que tenga o sea, la sociedad pues tributará en España por las rentas que haya tenido. Si las ha obtenido en el extranjero, pues tendrá que ver cómo las trae, pero tributará aquí como sociedad española que es. En cuanto a los inversores, si han entrado vía equity, pues bueno, con la distribución de los resultados de la compañía es cuando les llegará. Y tributará cada uno pues donde deba tributar. Si es un inversor español en la sociedad española, pues como inversor español tributará en España. Si es un inversor de fuera, si atiende al mismo criterio de renta mundial, tributará en su país de residencia. Pero bueno, que en definitiva, a la pregunta se puede perfectamente, atendiendo también a la legalidad de cada sitio donde esté. La sociedad está en España, la legalidad española. Los activos están fuera, pues se regirán por la cobertura regulatoria de donde esté el activo. Sí, aquí un poco al hilo, o sea, esto tampoco es algo completamente novedoso, quiero decir, como bien decía Jaime, quiero decir, hay sociedades no tokenizadas, ¿no? que invierten en inmuebles fuera, ¿no? Lo único que tienes que tener cuidado son dos cosas: cumplir en el país, ¿no?, donde estás haciendo la STO, ¿no?, con la normativa regulatoria que tengas que cumplir, y luego que el hecho de tener el inmueble, que al final es el origen, ¿no?, de las rentas. Por ejemplo, si lo tienes arrendado en un país tercero, pues te obliga a analizar no solo si esas rentas tributan en España, ¿no?, en la sociedad española por renta mundial, sino si tienen tributación en origen al estar vinculados a un inmueble situado en otro territorio, ¿no?, y si tienen retención de salida y cómo puedes tratar de evitar esa doble imposición, ¿no? Es un poco... Pero vamos, nada distinto de lo que vemos en modelos de negocio mucho menos sofisticados, ¿no? Totalmente, ahí están las famosas incluso ETVs, ¿no?, que se constituyen aquí para luego hacer la inversión en LATAM. Tenemos una pregunta para Sergi. Dice, ¿hay algún sesgo por parte de la banca internacional al recibir transferencias procedentes o que se envían hacia Andorra? Es decir, desde el punto de vista fiscal y corporativo puede ser llamativo Andorra, pero desde compliance y la banca, ¿cómo se ve el tema? En la operativa es fácil manejar una estructura de un proyecto de criptomonedas o de tokenización con base en Andorra. Es la misma pregunta y la dirige El Salvador. Sí, empezando, si queréis, por el punto de vista desde Andorra, tenemos que tener en cuenta que Andorra ha suscrito todos y cada uno de los tratados internacionales, ya sea de blanqueo de capitales como de transparencia fiscal internacional, de automate. Es decir, al final sí que es verdad que aquí tenemos dos agentes, ¿no? Uno es la administración tributaria, que lo que quiere es que pagues por los rendimientos que tú has tenido, y por otro lado tenemos el blanqueo de capitales, el SEPLAC o la UIFA en Andorra, que lo que quieren es que no haya ningún tipo de contingencia, y encima el banco, el departamento de compliance, es el responsable y garante como sujeto obligado de que no haya ningún tipo de ni la más mínima duda, ¿no? Entonces, Andorra, en la medida en que ha cumplido y cumple y ha suscrito todos los tratados habidos y por haber, recibir una transferencia de origen o destino en Andorra no tiene que haber ningún problema más allá que justificarle a tu banco español la procedencia de este dinero. Es decir, tú puedes recibir dinero desde Andorra sin ningún tipo de problema. Lo que te pueden preguntar es a santo de qué estás recibiendo tú este dinero. Entonces tú tendrás que justificarlo, pero siendo el origen Andorra o Italia. Es decir, aquí no hay ninguna contingencia. Es más, tú como persona física acreditar el origen lícito del dinero y que no haya ninguna contingencia, que no por el hecho de Andorra, porque Andorra, al haber suscrito todos los tratados, no está en ningún tipo de zona gris ni zona oscura de tratados. Héctor. Realmente aquí opera lo mismo, no hemos tenido ningún problema, salvo que no se pueda justificar el origen de fondos. Por lo demás, estamos en total cumplimiento con normativa internacional,
tenemos reformas y formas de reforzar la ley de prevención de lavado de dinero, de prevención y de financiamiento al terrorismo desde el 90 y pico. Se ha seguido reformando. Vino Gafi a revisar todo aquí en El Salvador, las instituciones, cómo están funcionando los temas de activos digitales, y realmente se fueron muy bien. La banca internacional y la banca local trabaja perfectamente, toda vez se logre corroborar la documentación y las justificaciones. Las empresas que trabajan con criptoactivos no tienen problemas en tener cuentas bancarias toda vez le cumplan los requisitos que los bancos hacen con ellas, que son documentos de debida diligencia ampliadas. Además, tienes una segunda capa, que es que las que trabajan aquí, o las empresas que trabajan aquí que tienen que ver con criptoactivos, están reguladas. Entonces, tienen diversos supervisores según el rubro que utilicen, por lo cual ha habido muy buena forma de trabajar con la banca internacional. Sí han habido problemas que, como todo en este mundo de activos digitales, va a haber con la banca, pero se han ido superando. Muy bien, gracias, Héctor. Una pregunta para Ana. Dice, en Argentina hemos escuchado varias veces que la tokenización no tiene aptitud registral. Los declaran como derechos personales no reales, como el caso de un inmueble respaldado por su propio valor. ¿Esto es así? No sé si comprendo bien la pregunta, pero la realidad es que sí estamos hablando de que no puedo tokenizar derechos reales. Vale. O sea, necesito sí o sí una actuación off-chain, que es la escrituración por parte del escribano para poder transmitir derechos reales. Entonces lo que hacemos es tokenizar derechos personales que no se van a inscribir en un registro público. No sé si con eso contesto la pregunta, pero sí, solamente se están tokenizando derechos personales. Vale, y hay otra. ¿Qué tipo de restricciones hay para envíos de divisas en el comercio exterior cuya fuente sea cripto desde Argentina? El primer problema lo van a tener con la institución bancaria. O sea, si ellos, o sea, para hacer digamos, cambiar de cripto a fiat, si eso lo permitieron, no hay problema. Una vez que esté, o sea, dependerá de cada banco en particular. No estuve viendo inconvenientes, hay que ver también cuál es el concepto para sacar los dólares, ¿no? Porque no por cualquier concepto los bancos están autorizando la salida de dólares, pero si es cuenta de la misma persona, same name, no habría inconveniente. Ahora, el tema está en pasar que el cripto, o sea, que el acceso a cripto esté todo debidamente justificado, que haya entrado por banco, que haya comprado cripto. Entonces ahí entiendo no habría problemas para que la entidad bancaria le recepte esos, o sea, los dólares y después los pueda pasar. Pero si no puedes justificar ese tracto sucesivo todo blanco, por decirlo de alguna manera, ahí creo que va a haber un inconveniente. Muy bien. Pregunta desde Perú para Héctor. Dice, la tokenización del factoring implica la conversión de los derechos sobre facturas pendiente de pago en tokens digitales que son negociables en una plataforma blockchain. Me gustaría saber específicamente cómo funciona este proceso en el contexto de El Salvador. Pues mira, tú puedes estructurar las distintas cadenas de valor del factoring. Puedes venir y estructurar levantamiento de capital para hacer factoring. Puedes tokenizar los derechos de cobro sobre algunas facturas que ya hayas pagado. Esto es como te puedes autofactorear a través de una emisión. Puedes también adelantar toda la cartera de tokenización, toda tu cartera de factoring la puedes traer también a valor presente y hacer una tokenización. Realmente no hay ningún problema en esto, simplemente tienes que lidiar con la estructuración de la parte de la cadena de valor del factoring que quieres realizar, y a partir de ahí hacer el tokenomics, ver que haga la lógica financiera a la emisión para los que van a adquirir los tokens, y a partir de ahí encontrar la plataforma de intercambio a la cual se pueda comercializar, ya sea si va a ser propia o va a ser de terceros, y crear ahí el mercado a través del cual se va a fondear el negocio. Pero la gran ventaja que veo yo, y creo que lo saben Rocío y lo saben todos, es que todo aquello que genera un flujo de efectivo puede ser tokenizado, ¿sí? Todo. Entonces, la clave es buscar una estructura
a nivel global, si son empresas internacionales, o a nivel local, si van a venir a emitir desde El Salvador, que sea funcional y que sea rentable, porque obviamente con todos estos incentivos fiscales que existen, tanto para la comercialización como para la actividad tokenizada, se mejora la última línea del balance, que es lo que al final todo empresario quiere y que se puede lograr. Muy bien, Héctor, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que dice, he investigado sobre tokenización de infraestructura en proyectos público-privados, incluso en el Banco Mundial está estudiando este tema. ¿Sabéis algo al respecto? Para mí es nuevo, ¿eh? Sí, Yo digamos, sé que hay un papel del Banco Mundial, pero que hace referencia, si no recuerdo mal, a la tokenización de depósitos bancarios, ¿no? Hay uno, bueno, que pone de manifiesto, ¿no? Una de las grandes ventajas de la tokenización, que es la liberación de liquidez, ¿no? Pero no me consta, también es verdad que hace tiempo que no me lo he leído, ¿no? Pero que hable de este proyecto de tokenización de infraestructuras en proyectos públicos y privados, ¿no? Sí, hay un informe, por ejemplo, de Boston Consulting Group, donde hablan de distintas áreas donde puede funcionar la tokenización, y una de ellas sí que recuerdo que hablan de proyectos de infraestructura. Vale, Héctor, ¿no ibas a En decir? El Salvador se creó la ley para las de asocios público-privado, y perfectamente, digamos, si se va a construir una carretera o una presa generadora de energía hidroeléctrica o un proyecto fotovoltaico, el asocio público-privado crea un SPV, que es una entidad privada, y por lo tanto se puede tokenizar ese mismo SPV, o se puede tokenizar los flujos de los peajes de una carretera o los contratos de compra o de generación eléctrica del proyecto de generación que se cree, o inclusive si es temas eléctricos, los tokens que puedan generar por temas de impacto ambiental, de bonos de carbono, también se pueden ir en un asocio público-privado a crearse vía tokens. Bueno, pues no sé, si no tenemos ninguna pregunta más, ya son las 8, llevamos una hora con estos maravillosos ponentes de diferentes jurisdicciones, y yo creo que vamos, a nivel de conclusiones, habría muchísimas otras preguntas, pero a nivel de conclusiones creo que es importante el hecho de, a la hora de tokenizar, yo puedo irme a otra jurisdicción a tokenizar, hay que mirar qué jurisdicciones a día de hoy a nivel global facilitan lo que es la tokenización, sobre todo para garantizar los derechos del emisor y del inversor. Creo que eso es muy importante, así como también el hacer una buena estructura fiscal. Es decir, porque yo puedo irme a una jurisdicción efectivamente a tokenizar, pero luego pues tengo que ver si voy a tributar en esa jurisdicción, si los inversores de qué países son a la hora de repatriar los beneficios o no, etcétera, etcétera. Así que nada, un verdadero placer, muchísimas gracias, Sergi, Héctor, Ana, Íñigo y Jaime. Ha sido un verdadero placer teneros con nosotros en nuestro segundo webinar de Q&A de Token City. Y a los presentes, pues les quiero invitar al siguiente webinar Q&A de Token Club, que será el 4 de junio, y hablaremos de otro tema que está muy en boga y que está revolucionando mucho pues, todo lo que es la Unión Europea y cómo va a trascender y va a calar en la sociedad, que es todo lo que tiene que ver con identidad digital. Ya vemos que se aprobó hace unas semanas el borrador de IDAS 2, que es un reglamento europeo, y parece ser, bueno, pues que efectivamente la identidad digital es la que va a canalizar muchas de las cosas respecto a la parte de criptoactivos y a la parte de tokenización. Así que os esperamos. Pues los resultados están ahí. Rocío, sí, solo una cosilla. Están pidiendo los datos de los ponentes. Bueno, pues si queréis escribir en el chat dejar vuestros datos, Íñigo, Ana, Sergi, Héctor, pues maravilloso, así os tienen a todos fichados, ya que son los profesionales maravillosos. Estamos en ello, muchas gracias. Tranquilos, Hasta tranquilos. luego a todos. Un placer. Bueno, muchísimas Muchísimas gracias, gracias Héctor. a todos y un placer. Ana, Un placer estar por Sergi. aquí también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes.